el selector de velocidad. Vamos a observar selector de velocidad y posteriormente, en función de este selector de velocidad, se construye el espectrómetro de masa. Los instrumentos que se han utilizado en laboratorio para obtener algunos datos que nos han servido posteriormente para el desarrollo de la tecnología. ¿Ya? Para el selector de velocidad debemos de considerar los siguientes aspectos. En primera instancia, se tiene un elemento emisor de protones, que va a ser este elemento. En muchas bibliografías lo denominan cañón de protones, ¿no? Entonces, este dispositivo va a disparar elementos de carga positiva con una velocidad lineal v. Este segmento de color negro representa el emisor de protones. Luego, se tiene una región de campo eléctrico y campo magnético. En ese segmento, esta región de campo eléctrico y campo magnético, en esta región vamos a tener los dos tipos de fuerza, fuerza eléctrica y fuerza magnética, estos campos son los siguientes. En primera instancia, en color rojo, tenemos líneas de campo magnético que están ingresando en el plano de la pantalla que ustedes están observando. Toda esa región son líneas de campo magnético, ingresando en el plano de la pantalla que ustedes están observando. Luego, a través de estas dos placas positivas y negativas, se generan líneas de campo vertical de arriba hacia abajo. Esas líneas de color azul representan líneas de campo eléctrico. Como ustedes saben, las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, acá, e ingresan en las cargas negativas. Entonces, ese es el segmento, la región de campo eléctrico y campo magnético. Por definición, como hemos indicado en el primer día de clases, en una región de campo eléctrico van a actuar fuerzas eléctricas, en una región de campo magnético va a actuar fuerza magnética, ¿no? La ecuación para calcular la fuerza magnética es esta, la que hemos desarrollado en este capítulo, y la fuerza eléctrica podemos calcular o se calcula con esta ecuación. Entonces, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre esta partícula de carga que va a ingresar en esa región de campo magnético. Supuestamente vamos a suponer que ha ingresado acá esa partícula de carga Q positivo, que tiene una velocidad v, ¿no? Si calculamos la fuerza magnética que se ejerce sobre esta partícula, vamos a determinar en primera instancia la dirección y sentido de la fuerza. Para ello, vamos a considerar en este segmento esos tres ejes ortogonales sobre los cuales vamos a colocar los vectores velocidad y campo magnético. Para ello, voy a permitirme acomodar de esta manera. Entonces, acá el campo magnético está entrando en el plano de la pantalla que ustedes están observando. Esa sería la dirección de las líneas de campo magnético, ahí los represento, y la velocidad es horizontal de izquierda a derecha. Entonces, esa sería la dirección del vector velocidad. Entonces, esto podemos representar la velocidad de color negro también, así, con fines didácticos. Esto es la velocidad y este es el vector campo magnético. Y como sabemos, el producto vectorial V cruz velocidad cruz campo magnético me va a dar la dirección de la fuerza magnética. Por lo tanto, la fuerza magnética tendría este sentido. Considerando la regla de la mano derecha para determinar el producto vectorial de velocidad cruz campo magnético. Este sería el sentido de la fuerza magnética, vector, ¿no? Entonces, si representamos esa fuerza, acá tendríamos este sentido, ¿no? Vertical hacia arriba, ¿no?
fuerza magnética. Y para la fuerza eléctrica, según esta ecuación, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que las líneas de campo magnético, perdón, que las líneas de campo eléctrico, por lo tanto, la fuerza eléctrica estaría dirigido hacia abajo. Entonces, acá tendríamos fuerza eléctrica. Para contextualizar un poco mejor y aclarar esta gráfica, voy a volver a dibujar acá la carga positiva Q y las fuerzas que actúan, ¿no? Una fuerza eléctrica magnética dirigida hacia arriba y otra fuerza eléctrica dirigida hacia abajo. Esta fuerza magnética, como hemos observado, es igual a Q velocidad vectorialmente campo magnético. Y esta fuerza eléctrica vector es igual a Q por campo eléctrico. Entonces, en esa región van a existir esas dos fuerzas, ¿no? La fuerza total va a ser la suma de la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces tendríamos una fuerza neta, fuerza total, que va a ser igual a la suma de la fuerza magnética más la fuerza eléctrica. Reemplazando las ecuaciones para el cálculo de estas fuerzas, fuerza eléctrica es igual a Q velocidad cruz campo magnético y fuerza eléctrica es Q multiplicado por el campo eléctrico. Esta ecuación me permite calcular la fuerza en esta región de campo eléctrico y campo magnético. Esta ecuación se conoce como ecuación que permite determinar la fuerza de Lorentz. A la suma de la fuerza magnética y fuerza eléctrica se conoce como fuerza de Lorentz. Entonces, eso para nuestros apuntes, esta suma recibe la denominación de fuerza de Lorentz. En algún examen, en la parte teórica, en algún examen pasado, se indicaba, escriba la ecuación para determinar la fuerza de Lorentz. Tienen que escribir esta ecuación. Entonces, voy a colocarlo en un asterisco ahí, ya para que ustedes le den la importancia. Tienen que memorizarse esa ecuación de fuerza de Lorentz. Ahora, en nuestro análisis que hemos realizado acá, esa sería un poco de la parte teórica. Si fuerza magnética es igual a fuerza eléctrica, esa partícula, si viaja en forma horizontal, no se va a desviar. Va a seguir una trayectoria en forma de una línea recta. Y si eso ocurre, seguiría esta trayectoria en forma de línea recta, saliendo de esta región de campo eléctrico y campo magnético con la misma velocidad. Esta es la partícula de carga Q. ¿Cuál será esa velocidad con la cual debe ingresar para que no aparezca una fuerza magnética ni una fuerza eléctrica que lo desvíe y esa partícula pase la región de campo eléctrico y magnético sin desviarse? Podemos calcular esa ecuación si realizamos el siguiente análisis, ¿no? Decimos, si en esta región, si fuerza eléctrica es igual a fuerza magnética, en este caso en módulo, si fuerza eléctrica es igual a fuerza magnética, entonces la fuerza neta sería igual a cero, ¿no? 0 newtons. Por lo tanto, esa fuerza, la partícula no se desvía. Entonces, igualando estas fuerzas, podemos reemplazar los valores de fuerza magnética y fuerza eléctrica. Entonces decimos, calculando los módulos, el módulo de fuerza eléctrica sería Q por E, nada más. Y el módulo de fuerza magnética sería Q por módulo del primer vector, módulo del segundo vector, seno de 90 grados, ¿no? Porque el ángulo que forman velocidad con campo magnético es 90 grados. Aquí tendríamos 1, carga con carga podemos factorizar, simplificar, perdón, y despejando la velocidad, observamos que la velocidad va a ser igual a
la relación entre el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético. Entonces, antes vamos a ensayar en un recuadro esta ecuación y vamos a resaltar esta ecuación de esta manera. Esta sería la velocidad del protón con el cual debe ingresar para que esta partícula no se desvíe. Si no se cumpliera esa condición de fuerza eléctrica igual a fuerza magnética, esta condición, si no se cumple, entonces seguramente la partícula si la fuerza magnética es mayor a la fuerza eléctrica, esta partícula se desviaría de esta forma, ¿no? En este sentido, y va a llegar a chocar a la placa positiva, ¿no? Por aquí impactaría, ¿no? Pero esto sucedería si fuerza magnética es mayor a fuerza eléctrica. Pero si fuerza eléctrica es mayor a fuerza magnética, entonces la partícula va a ir en esta dirección. Esto sucede si fuerza eléctrica es mayor a fuerza magnética. Y no va a cruzar esta región de campo magnético. Entonces, solo las partículas que tienen una velocidad dada por esta relación de campo eléctrico dividido entre el módulo del campo eléctrico dividido entre módulo del campo magnético, van a cruzar esta región de campo eléctrico y magnético. De ahí el nombre de selector de velocidad. Solo permite el paso de partículas que tienen esta velocidad dada por esta ecuación. Entonces, ese es el principio de funcionamiento del selector de velocidad. Además, hemos utilizado esta gráfica para definir este concepto, fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz es la suma de fuerza magnética y fuerza eléctrica, que aparece en regiones de campo eléctrico y campo magnético. Los dos tienen que estar presentes. Y en función de este selector de velocidad se puede construir un espectrómetro de masa. Entonces, a continuación vamos a describir el espectrómetro de masa. En la parte inferior acá tenemos el selector de velocidad, donde tenemos acá el emisor que emite protones con una cierta velocidad, tenemos una región de campo eléctrico E y campo magnético B1. ¿Por qué ahora acá lo denominamos B1? Además de este campo magnético B1 que se encuentra en este selector de velocidad, vamos a tener otra región de campo al cual le vamos a denominar región de campo magnético B2. Esa región va a ser esta. Entonces, desde acá esta va a ser la región de campo magnético B2, donde las líneas de campo magnético están ingresando en el plano de la pantalla que ustedes están observando. Este va a ser el campo magnético B2. Ahora, ya sabemos el funcionamiento del selector de velocidad. Estos datos que acá tenemos, voy a moverlos, son los datos de carga del protón, carga del electrón, que ayer ya habíamos anotado, ¿no? Entonces, solo como dato, lo voy a anotar acá. Al finalizar vamos a hacer, referencia, pero es un dato que ya habíamos mencionado. Lo voy a cambiar de color negro para que ahí no se confunda con el análisis que habíamos realizado, pero son datos que ya conocen, ¿no? Ayer ya hemos mencionado. Entonces, el funcionamiento sería el siguiente. Se tiene una región de campo eléctrico y campo magnético, una de campo magnético B1 y una región de campo magnético B2. Además, vamos a tener acá un material fotosensible. Podemos utilizar este color, no se va a confundir.
negro nomás. Entonces, perdón, acá vamos a tener un material fotosensible sobre el cual va a impactar las partículas de carga. Entonces este va a ser un material fotosensible. Material fotosensible, lo voy a achurar, ¿sí? ¿Ya? Para que quede más claro, entonces, considerando esas regiones de campo, ese material fotosensible, esta partícula de carga Q pasaría a la región de campo magnético hasta este punto con una velocidad v, ¿no? Del análisis que hemos realizado, esta velocidad v tendría un módulo igual a la relación de campo eléctrico E dividido entre el campo magnético B1. Solo partículas que tienen esta velocidad van a pasar, ¿no?, en la región de campo eléctrico y campo magnético. O las otras partículas no. Entonces, una vez que ingresen esas partículas a la región de campo magnético B2, a esta región, ya estaríamos en el caso en el cual tenemos una partícula de carga Q que tiene una velocidad en una región de campo magnético B2, donde velocidad y campo magnético B2 forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la trayectoria que va a describir esta partícula es una trayectoria circular, ¿no? Y esa trayectoria sería aproximadamente esta. Espero que me salga bien. Y tendría acá un radio R. Y ahí podemos determinar, va a seguir esa trayectoria, seguramente por acá va a estar así, ¿no? Considerando el análisis que hemos realizado el día de ayer, y va a llegar acá y va a impactar, ¿no? Entonces acá vamos a colocarle el signo bien. Es la partícula de carga. De esta manera, como vamos a tener las dimensiones del material fotosensible y las dimensiones de esta placa, podemos determinar prácticamente el valor de R, ¿no?, y del diámetro. En este caso, el diámetro sería igual a 2 veces R. Podemos determinar ese valor al realizar las medidas del aparato. Entonces, si realizamos un análisis de el movimiento circular en la región de campo magnético B2, obtenemos los siguientes resultados. Entonces decimos, a continuación, para el movimiento circular, ahora sumatoria de fuerza, al aplicar la segunda ley de Newton, diríamos sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta. Y la única fuerza centrípeta va a ser la fuerza magnética. En este caso sería el módulo de la fuerza magnética sería igual a Q, velocidad, campo magnético B2, ¿no? Y esto sería igual a masa por aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre radio de giro. En esta ecuación simplificamos las velocidades y podemos determinar la relación entre carga y masa o masa y carga. Entonces yo voy a despejar esta relación, carga del protón dividido entre su masa. Entonces acá vamos a tener que esto es igual a 1 dividido entre, perdón, B dividido entre R por
B mayúscula 2. Y como sabemos, la velocidad hemos determinado acá, es la relación del campo eléctrico y el campo magnético B1, reemplazando ese valor, decimos, entonces, la relación carga sobre masa va a ser igual a, reemplazando el valor de B, E dividido entre R por campo magnético 1, campo magnético 2. Esta sería la ecuación que me permite determinar la relación carga-masa para una partícula de carga que se mueve en este dispositivo, que es el espectrómetro de masa. Mediante esta ecuación se ha podido experimentalmente determinar que la masa del electrón y la masa del protón son diferentes. La relación carga-masa para el electrón va a tener un valor y para el protón otro valor. Antes del uso de este dispositivo se pensaba que las masas de las cargas positivas y las cargas, y las cargas negativas eran las mismas. El electrón y el protón se suponía que tenían la misma masa, pero al realizar las medidas prácticas se ha visto que esta relación es diferente. Entonces es un dispositivo muy importante que se ha utilizado en el avance de la ciencia para discriminar las masas, ¿no? Y se ha medido con este dispositivo la masa del electrón, que es igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, la masa del protón, que es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la carga del protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? La carga del protón es positivo y la carga del electrón es negativo, pero tienen el mismo valor. Y podemos decir que el espectrómetro de masa sirve para medir la relación carga-masa de una partícula. Entonces, vamos a anotar acá porque es importante. El espectrómetro de masa se utiliza para medir la relación. Entonces esto voy a mover un poquito más abajo. Para medir la relación carga-masa. Entonces, así no podemos anotar la relación carga-masa de una partícula. Entonces, ¿por qué he anotado esta leyenda? Que, ¿no? Voy a ponerle asterisco. Es importante porque en algunos exámenes, en la parte teórica, van a ver, si se realizan preguntas, ¿no? ¿Para qué se utiliza el espectrómetro de masa? Se utiliza para medir la relación carga-masa de una partícula. Esa es la respuesta. Entonces, esos serían dos instrumentos que se pueden construir y donde se utiliza el concepto de fuerza magnética para dimensionar y relacionar las fuerzas que actúan en estas regiones de campo. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos como mínimo para que tomen sus apuntes en las partes más importantes que ustedes consideren y si tienen preguntas, vamos a considerar este tiempo para responder sus preguntas.
Si no hay preguntas, puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el uso de estas ecuaciones. Este es un ejemplo tipo examen. En algún examen se consideró esta pregunta. Rápidamente, vamos a hacer la lectura del enunciado de la pregunta. Dice, calcular el, perdón, como ejemplo 3, nosotros lo vamos a mencionar, calcular el módulo de la fuerza magnética que se ejerce sobre un conductor que se encuentra entre los puntos P1 y P2. Si el módulo del campo magnético es 3 teslas y la corriente que circula en el conductor es 2 amperios. Entonces, para esta gráfica que acompaña al problema, me piden calcular la fuerza magnética que va a actuar sobre este conductor. Entonces, en primera instancia, así sería, ¿no? Esta es la gráfica del enunciado. Tenemos acá, contextualizando, un conductor que va del punto 1 hasta el punto 2. Es un conductor a lazo abierto, en el que circula una corriente I1. Considerando estos ejes X, Y y Z en el espacio, el campo magnético está sobre el eje Z, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, me piden calcular la fuerza magnética. La respuesta para este examen era 30 newtons, la fuerza magnética. Entonces, si pueden resolverlo ustedes, lo resuelven, si no, me siguen para ver el procedimiento. Entonces, la ecuación para calcular la fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente está dado por esta ecuación, ¿no? Fuerza magnética es igual a corriente multiplicado por este producto vectorial, L cruz B. Pero esto es para un conductor rectilíneo. Si el conductor tiene una forma irregular, entonces hay que utilizar esta ecuación. Fuerza magnética es igual a la integral de A a B, acá vamos a poner los límites, de A a B, A es punto inicial, B punto final del conductor, ¿no? Y como se puede observar en este caso, el campo magnético es constante, 3 teslas, la corriente también es constante, por lo tanto, esta ecuación se reduce a la siguiente, ¿no? Fuerza magnética, vector, va a ser igual a I y B salen de la integral porque son términos constantes, corriente multiplicado por la integral de A a B de DL, vector, multiplicado vectorialmente campo magnético. Ya habíamos dicho en la parte teórica que esta integral de A a B de DL va a representar para nosotros el vector L mayúscula. El vector L mayúscula iría entre el punto inicial y el punto final, ¿no? En este caso, para la gráfica, iría entre estos dos puntos. Este sería el vector L. Y la ecuación de la fuerza magnética se reduce, fuerza magnética, vector, va a ser igual a corriente por L vectorialmente campo magnético. Entonces, en primera instancia vamos a calcular L, porque ya conocemos B, conocemos I. Entonces, determinamos L. Entonces, en la solución decimos, para L, para determinar L podemos considerar cualquier herramienta que ustedes utilicen del álgebra vectorial es válido. Yo voy a utilizar los vectores posición R1 y R2. Este va a ser vector posición R1 y este es el vector posición R2. Entonces acá le voy a denominar, tal vez podríamos, para que esté más claro, aumentar el grosor de mi vector. Este va a ser el vector R1 y este el vector R2. Ahí se confunde con L. Entonces L voy a escribir más abajo. Voy a mover
esta leyenda. Entonces, esta es L y ese va a ser el vector vector posición R1 y este el vector posición R2. ¿Por qué? Con esos dos vectores puedo determinar el vector L como la diferencia de R2 menos R1. Entonces, el álgebra vectorial me permite escribir L vector como la diferencia de R2 menos R1. O si no, pueden observar que R1 más L es igual a R2. Entonces, si despejo de esa ecuación L es igual a R2 menos R1. Y acá puedo anotar los vectores R2, como tengo los puntos P1 y P2. R1 en función de esos puntos sería R2 en primera instancia sería igual a menos 3, considerando los vectores unitarios sobre los ejes X y Z, sería igual a menos 3i más 4j más 8 en K. Este punto 2 estoy considerando para representar el vector posición R2 y hay que restar del vector posición R1. El vector posición R1 tiene 0 en I más 0 en J menos 3 en K. Entonces L operando tendría el valor de menos 3 en I más 4 en J y más 5 en K. 8 menos 3, 5. Pero este signo menos por menos es más. Aquí tenemos 8 más 3 más 11. ¿No? Más 11 en K. Entonces acá este signo negativo va a multiplicar menos por menos, vamos a tener más 3 más 8, 11 en K. Ese sería el valor de L. Ya hemos determinado L y vamos a utilizar esta ecuación para calcular la fuerza magnética. Entonces decimos para calcular la fuerza magnética, vector es igual al producto de cociente vector L mayúscula vectorialmente campo magnético. Entonces, esto sería igual a I, y ese producto vectorial lo vamos a evaluar como la determinante de la matriz que ustedes conocen. Vamos a tener acá una matriz de 3 por 3. En la parte superior escribimos los vectores unitarios I, J y K. Y en la segunda fila de esta matriz de 3 por 3 colocamos el primer vector que sería L. Entonces tenemos 3 en I, 4 en J y 11 en K. Y en el vector B, como pueden observar, vamos a anotar acá, B va a ser igual, va a tener 0 en I, más 0 en J, más 3 en K, ¿no? Y estaría dado en unidades del sistema internacional Tesla. Entonces, ese dato anotamos, 0 en I, 0 en J, 3 en K. Y determinamos la determinante de este producto vectorial. ¿Recuerdan? Para multiplicar este producto vectorial teníamos un procedimiento, ¿no? Para las componentes en I, eliminamos esos elementos de la primera fila y la primera columna y multiplicamos cruzado, ¿no? ¿Recuerdan? Este es el procedimiento, multiplicamos 3 por
4 menos 11 por 0, ¿no? Entonces acá, esto sería para el primer elemento, ¿no? Entonces tendríamos I multiplicado por 4 por 3, 12, menos 0 por 11 en I, sería para el vector en J, eliminamos la primera fila y la segunda columna y multiplicaríamos 11 por 0 menos 3 por menos 3 por 3, ¿no? Entonces sería 9 en J. Y para la componente en J, 3 por 0 menos 4 por 0. Entonces sería 0 en J, ¿no? Más 0 en K, perdón. Ya tenemos el vector fuerza magnética, ¿no? Como la corriente tiene el valor de, según el enunciado 2, entonces la fuerza magnética vector, vamos a anotar acá, fuerza magnética vector, va a ser igual a 2 por 12, 24 en I, más 2 por 9, 18 en J, más 0 en K. Ese sería el valor de la fuerza magnética. Determinamos el módulo, me piden que calcular el módulo de la fuerza magnética, entonces el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí vamos a tener una raíz cuadrada del módulo de los elementos al cuadrado, ¿no? De cada componente, ¿no? 24 al cuadrado más 18 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso sería el módulo. Evaluamos. Ese sería el módulo de la fuerza magnética. Por favor, ayúdenme a evaluar. Sale 30 newtons, dije. 30 newtons, ¿no? Tal como indicábamos en la respuesta, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. Este era un problema de un examen pasado, creo que hace 2 semestres. Y hemos determinado de esa forma la solución. Hemos aplicado solo conceptos desarrollados en la parte teórica, ¿no? Aquí L no está claro, voy a anotarlo así. También este es el vector L. ¿Alguna consulta con relación a la solución de este ejemplo? ¿Vieran alguna pregunta? Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos, 1 minuto. Posteriormente pasamos a plantear otro ejemplo. Entonces, cualquier conductor de cualquier forma, puede ser semicircular, triángulo, parte de un rectángulo, ¿no? Si es a lazo abierto, solo necesitamos el punto inicial y el punto final. Con ayuda del vectores posición, si tenemos los puntos, podemos determinar el vector L mayúscula y aplicar la ecuación de la fuerza magnética, ¿no? Analíticamente se puede determinar. Si es conductor a lazo cerrado, estaríamos en el caso 2, desarrollado en la teoría, la fuerza magnética sería 0. Pero si bien la fuerza magnética es 0, entonces, pero hemos indicado que va a haber torque magnético.
Habría que calcular en ese caso un torque magnético. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, Inge. Muchas gracias. Trataremos de resolver la mayor cantidad de ejemplos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo, pero este es un ejemplo de cálculo de torque magnético. Dice, hace referencia a esta figura, por si acaso. Aquí tenemos una espira, ¿no? Rectangular, en esta parte. Y en esta espira rectangular, la corriente circula acá, en ese sentido, ¿no? Para la vista que tenemos en sentido antihorario. Y los lados de esta espira son A, B, perdón, de este rectángulo que forma la espira son A, B, C y D. Para esta gráfica me piden, me formulan el siguiente enunciado, ¿no? Ejemplo 4 para nosotros. La espira rectangular de alambre mostrado en la figura tiene una masa de 0.1 gramos por centímetro. Aquí me están dando la densidad, ¿no? del alambre. Entonces dice, la espira rectangular de alambre mostrado en la figura tiene una masa de 0.1 gramos por centímetro de longitud y puede girar sin roce alrededor del lado AB, de este lado AB, ¿no? Teniendo como eje el eje Z seguramente, ¿no? También indica, por el alambre circula una corriente de 10 amperios. La pregunta dice, calcula el módulo y el sentido del campo magnético paralelo al eje Y. Acá tenemos la dirección del campo magnético B, pero no me dan el sentido. Me dice, calcula el módulo y el sentido del campo magnético paralelo al eje Y, que hará que la espira gire hasta que su plano forme un ángulo de 30 grados con el plano YZ. Entonces, esta espira supuestamente va a girar hasta que el plano de la espira forme un ángulo de 30 grados con el plano YZ. Hay que calcular en esa condición el campo magnético, el módulo, la dirección y sentido, me pide. Entonces, más o menos lo que me están indicando que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Voy a copiarme esta gráfica. Entonces, supuestamente, para que mi gráfica me salga bien, esto voy a duplicar para mantener la inclinación. Ahí está mal esto. Entonces ahora sí me va a salir casi la gráfica así, ¿no? Entonces, supuestamente esta espira va a rotar hasta esta posición, ¿no? Formando un ángulo de 30 grados con el plano YZ. Entonces acá habría este ángulo de 30 grados. Voy a colocar. Hay que determinar la dirección del el módulo y la dirección del campo magnético para que esa espira rote de esa forma, ¿no? Aquí están los puntos, por si acaso, D y C, ¿no? Hasta esa posición han rotado. Como me han dado solo la densidad de la masa, voy a determinar en primera instancia la masa para posteriormente hacer el análisis, realizar el análisis de cálculo del torque mecánico y el torque magnético, ¿ya? Además, le voy a denominar a estos segmentos masa 1, acá, aquí vamos a tener masa 2, masa 3 y aquí masa 4, ¿ya?
Con fines didácticos, primero voy a determinar la masa. Además, como la masa es función de la longitud, la masa 1 y la masa 3 van a ser del mismo valor, y también la masa 2 y la masa 4 van a ser del mismo valor. Acá tendría la masa 3. Entonces vamos a decir, masa 1 es igual a masa 3. Me han dado además los datos de las longitudes de los lados de la espira. La longitud de A a B es 6 centímetros, la longitud de B a D es 8 centímetros. Entonces, con esos datos determino la masa, ¿no? Como ustedes saben, considerando el concepto de densidad, la masa va a ser densidad por longitud. Entonces, en este caso, masa 1 y masa 3, consideraríamos la longitud de A a B por la densidad. Esto sería igual a 6 centímetros multiplicado por 0,1 gramo por centímetro. Entonces, centímetro con centímetro seguro se simplifica y tendríamos solo esa unidad, ¿no? Gramos. Y acá tendríamos que la masa de 1 y 3 va a ser igual a 0,6 gramos. De igual manera para la masa 2 y la masa 3, ¿no? Entonces, masa 2 va a ser igual a la masa 4, va a ser igual al producto de la longitud de en este caso de B a D por densidad. Esto sería igual a 8 multiplicado por 0,1 gramos. Eso va a ser igual a 0,8 gramos. Entonces ya tenemos el valor de la masa. Con ese análisis previo y considerando los datos que me han proporcionado, los datos son la densidad del alambre, la corriente 10 amperios, el ángulo que va a girar 30 grados, me piden calcular el campo magnético. Entonces, resolveré. Para un análisis más simplificado del cálculo de los torques, vamos a realizar una gráfica vista de frente en los planos Y, Z, o sea, vista desde acá a mi gráfica de la espira rectangular. Entonces, acá solo voy a considerar el plano YX y la posición de la espira después de que se ha movido 30 grados, después de que se mueve 30 grados, sería la siguiente, ¿no? Tendríamos acá la siguiente representación. Entonces, acá vamos a representar a la espira, perdón. Y más o menos, ¿no? Ahí lo voy a representar. La corriente en la parte superior estaría saliendo. Acá voy a representar eso así. Esto es I. Y en este punto está entrando, ¿no? Esto es I. Entonces, es esta parte, ¿no? Aquí está saliendo la corriente y aquí está entrando. Con esos segmentos. Y acá tenemos el ángulo de 30 grados. Ahora, sobre este segmento vamos a calcular el torque mecánico que va a actuar. Para ello vamos a calcular la fuerza que se va a ejercer. Las fuerzas serían las siguientes, ¿no? Acá voy a representarlo en este segmento. Primero, tendríamos las fuerzas, voy a utilizar color rojo. Vamos a tener acá una fuerza, al cual le vamos a denominar, le hemos denominado masa 3 a ese segmento, entonces le voy a denominar fuerza 3. Acá vamos a tener, vamos a suponer que es homogéneo el material, ¿no? O sea, que actúa, el centro de gravedad va a estar a la mitad de ese trazo, de ese segmento. Entonces vamos a tener fuerza 4 y acá va a estar la fuerza 2, ¿no? Esas fuerzas van a generar torque, ¿no? Y van a hacer que la espira esta trate de rotar en este sentido, ¿no? Aquí tendríamos este torque, ¿no? Y acá también este torque, y así, ¿no?
Todas esas fuerzas van a intentar que la espira gire en sentido horario. Y esas fuerzas lo voy a graficar ahora en esta última gráfica, que es la vista del plano del problema sobre los planos X y Y. Entonces esas fuerzas serían las siguientes, ¿no? Aquí vamos a tener la fuerza 3 y acá van a estar la fuerza 2 y la fuerza 4. Entonces, estas son fuerza 3 y aquí va a estar fuerza 2 igual a fuerza 4, ambas fuerzas. Estas fuerzas van a intentar que esta espira gire en sentido antihorario, no van a generar un momento de fuerza en ese sentido. Eso hay que considerar. Entonces acá anotaremos ese dato, un momento de fuerza generado en este sentido. Entonces el torque magnético que contrarreste esta fuerza tiene que ser tal que elimine este torque. Entonces tiene que generar un torque magnético en sentido opuesto. Acá voy a anotar, el torque magnético tiene que tener este sentido, momento generado por la fuerza magnética. Para que esto ocurra, la línea de campo magnético que todavía no tenía sentido, acá le voy a poner, tiene que tener este sentido. Esa tiene que ser la dirección de la fuerza del campo magnético. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Para calcular el torque magnético, el momento magnético estaba dado por esta ecuación. Aquí lo voy a anotar. Fuerza magnética es igual a mu cruz B. Entonces hay que determinar mu. Para el sentido de circulación de corriente, el vector mu acá estaría en este sentido. Aquí lo voy a anotar con este color. Ese sería el sentido de mu. Para ese sentido de circulación de corriente. Mu va a estar, también puedo anotarlo acá, ¿no? Estoy moviendo nomás, ¿no? La porción de ese vector mu. ¿Esto para qué? Para determinar la dirección de mu y B, ¿no? B está acá, según el problema, campo magnético, está sobre el eje Y. El momento magnético generado por mu es tal que mu trata de alinearse con B. Entonces, en este caso, este mu va a tratar de rotar en este sentido. Ese sería el sentido del torque magnético. Entonces, mu es tal que, el torque magnético es tal que mu trata de orientarse con el campo magnético. Habíamos utilizado nosotros la notación de M, ¿no? Vamos a considerar esta notación. Tal vez pueden decir de qué mu está hablando. Momento dipolar magnético M minúscula le hemos designado. Entonces, este va a ser el momento dipolar magnético M minúscula para que quede más claro. Y hemos determinado el momento dipolar magnético M minúscula, recuerdan en la parte de teoría, considerando el sentido de circulación de la corriente. Siempre este vector va a ser perpendicular al plano de la espira y si la corriente está circulando en sentido antihorario, va a estar saliendo del plano de la espira y si es en sentido contrario, va a estar entrando. Entonces, esos serían los sentidos de el momento magnético y del vector mu y del campo magnético necesariamente, ¿no? Entonces, vamos a indicar que el momento magnético es positivo y el momento generado por la fuerza mecánica es negativo. Entonces acá vamos a anotar este momento como negativo. El momento total, que tiene que ser igual a 0, ¿no? El momento total, vamos a decir, ¿no? Generado por las fuerzas, esto sería la suma del momento respecto a un eje de giro de la fuerza generado por la fuerza magnética menos el momento generado por las fuerzas mecánicas, ¿no? Respecto a
Esto tiene que ser igual a cero, de tal manera que si se queda estático en esa posición, ¿no? Entonces, el momento generado por la fuerza magnética tiene que ser igual al momento generado por la fuerza mecánica. Entonces, vamos a calcular esos momentos a continuación y vamos a igualar esos momentos. En primera instancia, vamos a calcular el momento mecánico. Entonces, decimos para el momento generado por las fuerzas mecánicas, hay que sumar. Entonces decimos, momento generado por las fuerzas mecánicas va a ser igual a el momento generado por la fuerza F1, perdón, por la fuerza F3, momento generado por la fuerza F3, más el momento generado por la fuerza F2, más el momento generado por la fuerza F4. El momento generado por F2 y F4 va a ser el mismo, ¿no? Entonces podemos multiplicar por 2. Entonces, porque tienen el mismo peso y están ubicados a la misma posición. Por lo tanto, operamos rápidamente, decimos el momento mecánico generado por las fuerzas mecánicas va a ser igual a, acá vamos a utilizar la regla memotécnica que habíamos mencionado en la parte teórica, decimos fuerza 3 por L1 perpendicular, así le vamos a decir, distancia 1 perpendicular, más fuerza 2 por L2 perpendicular, más fuerza 4 por L4 perpendicular. Las distancias perpendiculares serán L1 perpendicular es la distancia perpendicular a F3, por lo tanto, esa distancia sería igual a esta distancia, ¿no? Voy a trazar acá. Aquí lo voy a representar. Esta sería esa distancia perpendicular. Esta sería la distancia L1 perpendicular. Y L1 perpendicular sería la longitud de BAD por seno de 30 grados. Entonces acá voy a anotar, esta longitud es igual a longitud de BAD por seno de 30 grados. La longitud 2 perpendicular será esta longitud que está acá. Voy a señalar de esta manera, L2 perpendicular. Entonces, esta longitud va a ser igual a, nuevamente, la longitud de BAD medios por seno de 30 grados. Y la longitud 4 perpendicular es la misma, ¿no? Entonces, esta longitud es igual a longitud 2 perpendicular. Reemplazando, por lo tanto, en esta ecuación, el momento generado por la fuerza mecánica sería fuerza 3, es el peso de ese segmento, que sería igual a M3 por G, masa 3 por gravedad, por L de BAD, seno de 30 grados, más fuerza 2. Acá voy a multiplicar por 2 nomás, ambos torques son del mismo valor. 2 por fuerza 2, que es igual a fuerza 4. En este caso es la longitud de BAD. Esta longitud inicial era la longitud de AB, si acaso. Esto es, estoy arreglando de A a B. Y acá tendríamos la masa 2 o la masa 4. Entonces voy a anotar masa 2 por gravedad, que sería la fuerza F2 o F4, que tiene el mismo valor. La longitud sería longitud de BAD, perdón, gravedad. Entonces tenemos longitud de BAD medios
por seno de 30 grados. Esa sería la expresión para determinar la fuerza mecánica, ¿no? Podemos operar tal vez, pero ya tenemos los valores, podríamos determinar esta fuerza mecánica, ¿no? Este torque mecánico, este momento. Pero, a ver, trataremos de simplificar esta ecuación. Acá tenemos masa 1, masa 3, seno de 30 grados, que va a ser igual a 1/2 o 0,5. Aquí podemos anotar, esto es igual a 1/2, esto también es igual a 1/2. Ya podríamos reemplazar valores, ¿no? Por favor, ayúdenme a evaluar ese valor. Entonces, puedo factorizar términos comunes, que sería seno de 30 grados por gravedad, tal vez, para calcular rápidamente. ¿Sí? Perdón, hemos retornado. ¿Pueden ayudarme a evaluar ese término, reemplazando los valores? Inge, una consulta. De L1 perpendicular es LBD seno de 30. Ahí abajo lo ha cambiado. Aquí, ¿no? Esto es LBD. LBD, muchas gracias. Aquí arriba, ¿no? Esto mismo. Está bien, gracias. Gracias por la aclaración. Ingeniero, una pregunta. ¿Desde qué punto del espacio estamos haciendo los momentos? Va a girar, supuestamente respecto al eje, según el enunciado, el eje de giro va a estar en el eje Z, ¿no? Para los momentos mecánicos. Estamos haciendo respecto a un eje, no a un punto, ¿no, ingeniero? No, respecto a este eje va a girar, o sea, esta espira supuestamente tiene la posibilidad de girar así, ¿no? Respecto a este eje de giro. Ingeniero, gracias. Si ahí está girando, entonces el punto O sería, para esta gráfica, el origen de coordenadas en el plano X, Y, ¿no? Para que quede claro. Entonces, ese sería mi punto O de giro, ¿no? El origen de coordenadas en esa última gráfica. Ayúdenme a reemplazar valores, por favor, para calcular. Ahí, ¿no? Estos datos tal vez puede confundir. Tal vez simplificando la ecuación podemos calcular más rápidamente, ¿no? Términos comunes: gravedad, longitud de B a D, seno de 30 grados. ¿No? Tendríamos acá masa 3. Y aquí tendríamos 2 por 2 se simplifica, y tendríamos más masa 2, ¿no? Podemos dejarlo así, ¿no? De esta manera. Entonces, y podemos calcular el torque magnético para rápidamente el momento generado por la fuerza magnética. Este momento, recuerdan, está dada por M cruz B. Entonces decimos el momento generado por la fuerza magnética vector es igual a M vectorialmente campo magnético. Si determinamos el módulo, entonces diríamos módulo del momento generado por la fuerza magnética va a ser igual a módulo de M por módulo de B por el ángulo que forman ambos vectores. Para este ángulo hay que determinar, vamos a denominar ese ángulo alfa acá. Este sería el ángulo alfa. Aquí tendríamos seno de alfa. Y ese ángulo alfa, considerando que acá tenemos un ángulo de 90 grados, tendríamos 30 más 60, 90, entonces alfa sería igual a 90 grados. Entonces acá vamos a reemplazar esos valores y M
recuerdan, era igual al número de vueltas, el módulo, cociente por área de la espira, ¿no? Área, que en este caso el área va a ser el producto de los lados, LAB por LBA, ¿no? Por seno de 60 grados. Entonces, multiplicado, aquí nos falta el campo magnético, ¿no? Vamos a borrar esto por el campo magnético y seno de 60 grados. Podemos igualar estas dos ecuaciones, entonces NIA por campo magnético por seno de 60 grados va a ser igual a gravedad longitud de BAD por seno de 30 grados por la suma de masa 2 más masa 3 que ya hemos determinado. Por lo tanto, el campo magnético B tendría el valor de rápidamente anotamos acá qué términos se pueden simplificar, nada. Voy a copiar porque no quiero escribir otra vez este término para anotarlo acá. Entonces ahí lo vamos a anotar a esa altura. Qué mal, ¿no? Entonces borraremos nomás esto. No puedo, debe ser la falta de costumbre, el receso. Entonces, acá tendríamos despejando B, número de vueltas, que en este caso sería 1. Ya podemos, aquí vamos a anotar, aquí hay una vuelta nomás, N vale 1. Entonces tendríamos cociente área, que es el producto de LBD por LAD, sí sería el área, por seno de 60 grados. Entonces simplificamos LBD del numerador con el denominador y ya tendríamos ahí la respuesta. Y voy a acomodar mis ecuaciones para que ingresen en la pantalla completa. Lo voy a subir, lo estoy subiendo un poquito más arriba para que se pueda observar todas mis ecuaciones. Entonces ahí tendríamos el campo magnético. Por favor, ayúdenme a evaluar. Si todo nuestro procedimiento es correcto, deberíamos de tener este valor, ¿no? Acá he anotado la respuesta, 13.2 militeslas. Por favor, ayúdenme a verificar. Acá yo ya lo voy a anotar. Esto es igual a 13.2 militeslas. Pero ayúdenme a verificar. Y esa sería la solución para este ejemplo, donde determinamos el módulo del campo magnético, que sería 13.2 militeslas, y el sentido sería de abajo hacia arriba, ¿no? En la dirección del eje Y. Me piden, calcule el módulo y el sentido del campo magnético. Entonces, si lo escribimos como vector, con fines didácticos, lo voy a escribir como vector. El vector B, la respuesta B vector sería igual a 13,2 militeslas en K, ¿no? Vector unitario. Esa sería la respuesta de este problema. Ayúdenme a verificar esa respuesta, ¿no? Sale, Inge. 13.2 militeslas. Gracias. Entonces,
ese es el procedimiento. Eh, Acá hemos observado el concepto de torque magnético. El torque magnético lo va a elevar, ¿no?, a la espira inicialmente, y va a ser contrarrestado por el peso, que representa el torque mecánico, ¿no? El peso en los segmentos DC, AC y BD. Esos pesos van a contrarrestar generando el torque mecánico, y de tal forma que en esa posición supuestamente va a estar en equilibrio. Como han podido observar, el cálculo del torque magnético es sencillo. La parte de mecánica, esta parte ustedes ya dominan, ¿no ven? Esta parte no es tema de estudio de la materia, ¿no? Por si acaso, pues recordado conceptos de física 100, ¿no?, calculando el torque magnético. Para ese procedimiento ustedes emplean el método que ustedes conozcan. La parte de la materia sería esta parte, ¿no? El cálculo del torque magnético dada por esta ecuación. Para calcular el torque magnético ya no necesitamos calcular fuerza sobre los lados de la espira, sino aplicamos esta ecuación nada más, ¿no? Y como han podido observar, al calcular el módulo, es módulo de m por módulo de b, seno de alfa. Hay que determinar el ángulo entre el vector m y el campo magnético. El módulo de m es ni a, número de vueltas, corriente por área, el módulo de bb, y hemos determinado seno de 60 grados, que es el ángulo entre M y B. Y ahí se ha terminado nuestro cálculo de torque magnético, es básico. Y ese torque siempre es tal que M trata de orientarse con B, ¿no? Inicialmente, en mi problema estaba acá, ¿no? M, o sea, estaba aquí. Con el eje X coincidía. Entonces, M trata de orientarse con B, inicialmente era máximo, ¿no? Hasta que se mueve los 30 grados el plano de la espira, y ahí es contrarrestado con el peso, ¿no? Y se queda en equilibrio. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Así debemos entender. Inge, disculpe, ¿podría volver a repetir del por qué gira, por favor? Ya, ya. Inicialmente, cuando estaba en esta posición, acá, vamos a suponer que vamos a calcular el torque magnético. Entonces, para calcular el torque magnético, como hemos mencionado acá, el torque magnético es el producto de M cruz B. M es el momento dipolar magnético. Este vector siempre va a ser perpendicular al área de la espira y depende de la circulación de la corriente, del sentido de circulación. Si, como en este caso, está circulando en sentido antihorario la corriente, el vector M va a estar saliendo de este plano de la espira. Entonces va a tener este sentido. Aquí va a estar M, ¿ya? Entonces, por sencillez, yo para determinar cómo M es el producto vectorial, el torque magnético es el producto vectorial de M cruz B, entonces voy a graficar este vector M en esta posición. Aquí va a estar M. ¿Para qué? Para observar que existe 90 grados entre M y B. Entonces, el torque magnético es tal, hemos dicho ayer, que M trata de orientarse con B. Entonces va a girar esta espira así, ¿no? En este sentido, considerando el eje Z como eje de giro, hasta esta posición. Si B es de abajo hacia arriba,
Bueno, puedo pasar a la siguiente página para plantear un ejemplo más. Sí, jefe. Gracias. Entonces, en ejemplo 5 indica lo siguiente. Dice, un protón con una velocidad de 10 a la 7 metros por segundo penetra en una región de campo magnético homogéneo, que tiene un valor de 1 militesla. Un campo magnético homogéneo de inducción, dice, ¿no? Recuerden que se denomina vector de inducción magnética, ¿no? De ahí su nombre. Dice, la dirección de la velocidad es perpendicular a las líneas de inducción, la velocidad de la partícula, ¿no? Y la pregunta dice, hallar la profundidad máxima H de penetración del electrón en la región de campo magnético, si el ángulo de incidencia es 30 grados. Entonces me dicen, si este ángulo es 30 grados acá, medida con la línea vertical de la velocidad, que ingresa en esta región de campo magnético esta partícula, calcular la longitud de penetración, ¿no? En esta región de campo magnético. Esa longitud es la longitud que va a ingresar, acá lo vamos a marcar de esta manera, es esta longitud H, la longitud de penetración. Entonces, vamos a resolver este problema. Antes vamos a borrar esas líneas de color verde. Nuevamente acá vamos a anotar la distancia H. Es esta distancia H. Entonces veremos las fuerzas que actúan sobre esta partícula, ¿no? Vamos a plantear la solución y para los que desean resolver, H debe ser igual a 28 milímetros. Ya está la respuesta acá. Entonces vamos a decir solución. Vamos a determinar la fuerza que va a actuar sobre esta partícula, el sentido de la fuerza. Para ello vamos a considerar estos ejes ortogonales y sobre estos ejes ortogonales vamos a graficar los vectores, ¿no? El campo magnético está ingresando, entonces voy a considerar esta línea, campo magnético ingresando, vector velocidad dice que está en el plano de la, es perpendicular a al campo magnético, por lo tanto puede estar acá, ¿no? Pero está aquí, ¿no? Está en el plano y es Z, vamos a designar las direcciones, vamos a decir X, Y, Z. Entonces está en el plano YZ, este vector. Este es el vector campo magnético B, este es el vector velocidad, formando un ángulo de 90 grados ambos vectores. Entonces ahora hay que determinar la dirección de la fuerza magnética. Recuerden, la fuerza magnética en este caso está dado por esta ecuación, Q, velocidad, cruz campo magnético. Velocidad cruz campo magnético, según la regla del producto vectorial, sería un vector que va a tener este sentido. Fuerza magnética. ¿Están de acuerdo? Recuerden que es perpendicular, ¿no? Entonces, yo lo podía haber ubicado a este vector en esta posición. Si hay dudas, con fines didácticos, lo podían posicionar acá, sobre el eje Y, sobre el eje Z, perdón, porque es perpendicular, ¿no? Y ahí evalúen, velocidad, cruz campo magnético, tendría la dirección del eje Y negativo. Entonces, pero vamos a volver a la posición inicial. Esa es la posición. Entonces, eso quiere decir que existe una fuerza magnética en este sentido. Lo voy a graficar de color azul para que se note que es distinto de las fuerzas en el enunciado, de los vectores del enunciado, y va a hacer que gire. ¿Recuerdan cuando estaba en una trayectoria, cuando velocidad es perpendicular al campo magnético, sigue una trayectoria circular, ¿no?
Entonces, la trayectoria circular que va a describir sería esta. Voy a graficar acá una circunferencia medio grande, solo con fines didácticos, más o menos coincida, ahí sería, y lo voy a graficar con líneas punteadas, solo es como referencia, ¿no? Entonces, la profundidad de penetración en este caso ya va a cambiar, sería esta distancia, ¿no? Si este es el centro de esta circunferencia de radio R, aquí tendríamos el radio R, radio de giro, este es el centro, también con líneas punteadas le voy a graficar. La longitud de penetración sería esta distancia, H. Entonces, del movimiento circular hay que determinar la longitud de R, y en función de R hay que calcular H. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, para R, vamos a acá continuar, vamos a decir, del movimiento circular determinamos R, decimos, por lo tanto, sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta, que sería igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre radio de giro. Ese radio de giro hay que calcular. La fuerza centrípeta es igual a la fuerza magnética, que sería igual a Q, velocidad por campo magnético por seno de 90 grados. Anotaremos nomás, ¿no? Seno de 90 grados. Y esto va a ser igual a masa, velocidad al cuadrado sobre R. Simplificamos velocidad con velocidad y determinamos el radio de giro. Radio de giro sería igual a, vamos a tener en este lado de la ecuación masa por velocidad, y tendríamos seno de 90 grados es 1 dividido entre K. Entonces, además el campo magnético, el módulo del campo magnético. Esa sería la ecuación para determinar el radio de giro. Por favor, ayúdenme a calcular este valor. Estamos hablando de la masa del protón, ¿no? Reemplazando datos, por ser los primeros ejemplos, vamos acá a considerar los datos. Ya hemos indicado que la masa del protón es 9.11 por 10 a la menos 27 kilogramos. Vamos a anotar ese valor. Acá 9,11 por 10 a la menos 27 kilogramos, masa del protón. La velocidad dice que es 10 a la 7 metros por segundo, dividido entre la carga del protón. También hemos dado la clase anterior. La carga del protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el campo magnético dice que es igual a 1 militesla, 1 por 10 a la menos 3. Por favor, ayúdenme a calcular acá el valor del radio. ¿Cuánto saldría? Yo voy a utilizar mi calculadora, me van a ayudar a determinar este valor, 9,11 elevado a la menos 27 por 1 elevado a la 7 dividido entre 1,6 elevado a la menos 19 por 1 elevado a la menos 3. Inge, disculpe, creo que la masa de protón es 1,67. No, la masa del electrón es 1,67, la masa del protón es 9,11. Verificaremos.
la masa del protón es 1,67, tienes razón. Un error memotécnico, ¿no? Masa del protón, gracias por, si no acá hubiéramos obtenido un valor, 1,67 por 10 a la menos 27, ¿no? ¿Qué valor obtienen? Masa del protón, por si acaso, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La velocidad 10 a la 7 dividido entre 1,6 exponente menos 9 por 1 militesla. Y a mí me sale 104,38. A ver, por favor, verifiquen este resultado. ¿Cuánto? 100, Sí, jefe, 104. 104,4 metros. Sí, redondeando. Sí, estoy. Por favor, verifiquen ese valor. A mí me sale otro resultado. 1,67 por 10 a la 7. Ahí me sale un valor muy pequeño. Ok, menos 19. A ver, consideraremos este valor, pero aquí creo que hay un problema porque este es un valor muy grande. Vamos a anotar ya 104,3754, ¿no ve? Metros. A continuación tendríamos que determinar el valor de H en función de este valor. Entonces, considerando que el valor de R también es esta distancia, voy a graficar con líneas punteadas. Este sería el valor de R. Entonces, podemos determinar el valor de H en función de R y el ángulo alfa. Es un arreglo geométrico, ¿no? Voy a considerar esta distancia acá. Ese valor y podemos determinar el valor X hasta este punto, perdón, esta distancia al cual le vamos a denominar X, que sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que acá estoy formando. Y considerando ese triángulo rectángulo, vamos a reflejar este ángulo de 30 grados. Y este es un arreglo geométrico, ¿no? Este ángulo de 30 grados se reflejaría
de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que considerar que la velocidad siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio, entonces aquí tendríamos un ángulo de 90 grados, ¿no? Para empezar. Acá tendríamos el ángulo, un ángulo cualquiera, en este caso 30 más 60 grados, tendríamos acá 90, y entonces este ángulo de 30 grados se refleja acá. Ahí tendríamos ese ángulo de 30 grados y X sería igual a R por seno de 30 grados, ¿no? Entonces acá determinamos que X es igual a R por seno de 30 grados y también de la gráfica podemos observar que R es igual a X más H, entonces de acá despejamos H que va a ser igual a R menos X. Entonces esto es igual a H, va a ser igual a R menos R por seno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto saldría H? Por favor, ayúdenme a determinar ese valor. Inge, me sale 52.2. Sí, acá sale 52,2 metros. Ese sería el valor de H. Pero acá me da la respuesta 28 milímetros, ¿no? A ver, por favor, verifiquen. Aquí tengo 28 milímetros. Todos los datos están bien, ¿no? Por favor, verifiquen ese resultado. Sale 52,2 metros y R tiene este valor grande, 104,4 metros. H va a tener que ser una dimensión grande necesariamente y no en milímetros, ¿no? Como tenemos en la respuesta. Calculan H de este valor. ¿Alguien más puede verificar, por favor, este resultado? Inge, sale lo mismo. 52,2 metros. Sí, Inge. Sí, los datos están Sí, bien. esa es el valor. Sí, Inge, sale eso. 52,2 metros, ¿no? Sí, con estos datos
tenemos este resultado, ¿no? Pero vamos a verificar esta respuesta posteriormente. El procedimiento está correcto, por si acaso, todo el procedimiento que hemos desarrollado. Pueden ser los datos, a no ser que el enunciado, voy a revisar para el día de mañana el enunciado, ¿ya? Del problema. En este momento no tengo el enunciado, lo he copiado, pero mañana vamos a aclarar, ¿ya? Pero el procedimiento es ese, por si acaso. Está correcto el procedimiento que hemos empleado, ¿ya? Voy a rogarles concluir la clase de hoy acá con este ejercicio. Vamos a continuar el día de mañana planteando otros ejemplos. Les comento que tenemos una reunión en este momento. Faltan 10 minutos para la conclusión del horario. Vamos a continuar el día lunes. Vamos a plantear algunos ejemplos más. Un ejemplo más, este ejemplo más que tenía planeado resolver, vamos a plantear y vamos a pasar al segundo capítulo, que sería el cálculo del campo magnético utilizando la ley de Biot y la ley de Ampère. Pero este problema voy a revisar. Vamos a ver, tal vez en el enunciado ha habido algún error al copiar los datos. No se preocupen, vamos a aclarar las respuestas, ¿ya? Entonces vamos a terminar la sesión de hoy acá. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ele- Hasta luego, Inge. Hasta luego. Nos vemos el día lunes. Dije, ¿Sí? el protón, ¿por qué está girando? Forma un círculo, esta parte no. En la clase de ayer hemos observado que cuando la velocidad tangencial y la dirección del campo magnético son 90 grados, la partícula va a describir una trayectoria circular. No sé si te acuerdas, no sé si estabas la clase de ayer. Más o menos es esta gráfica, ¿no? Aquí hemos observado que si la velocidad tangencial y el campo magnético forman un ángulo de 90 grados, siempre la partícula va a tratar de formar una trayectoria circular. Entonces, este concepto hemos tomado en cuenta y hemos dicho acá que como en esta región, velocidad tangencial y campo magnético forman un ángulo de 90 grados, va a describir una trayectoria circular. Esa trayectoria circular describiría, ¿no? Entonces va a entrar cierto segmento, luego va a salir. No va a describir una trayectoria circular, este segmento nomás va a ser circular, ¿no? Y aquí va a salir de forma tangencial disparado, ¿no? La partícula Q. Eso sería en realidad, ¿no? Esta parte de la trayectoria no se completa, ¿no? Solo ese segmentito, ese arco nomás va a describir. Tal vez para aclarar. Gracias, Inge. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.